Directo en directo, acaba de iniciar la conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros. Quien toma la palabra en este momento es el jefe de gabinete, Gustavo Adriansen, en relación al paro de transportistas anunciado para mañana jueves 10 de octubre. Escuchemos. Aquí yo me voy a referir en un momento, pero luego permítanme, por favor, informar, como lo hacemos todas las semanas, de los acuerdos adoptados en el Consejo de Ministros el día de hoy. En primer lugar, quisiera informar que se ha trabajado diversos decretos supremos que prorrogan el estado de emergencia en las provincias de Virú, Patás y Trujillo, en el Departamento de la Libertad. De la misma manera, y de eso se encargará en detalle nuestro ministro de Defensa que me acompaña, un proyecto de decreto supremo fue presentado al Consejo y así ha sido aprobado, por medio del cual se dispone el estado de emergencia en las provincias del Putumayo y Mariscal Castilla, en el departamento de Loreto, en la región Loreto. Lo singular de esta medida es que la intervención y el control del orden interno lo tendrán las Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional, cuyo ministro también me acompaña en este momento, brindarán el apoyo para la ejecución de esta medida. Por su parte también me acompaña el señor ministro del Interior, quien informará sobre las medidas de seguridad que se adoptarán desde el día de hoy. Nuestros dos ministros de Defensa e Interior parten inmediatamente después de esta conferencia de prensa a la Avenida La Peruanidad, donde todos ustedes quedan cordialmente invitados para ver el inicio de las actividades preventivas que se van a desplegar en los distritos declarados en emergencia para asegurar la seguridad y el orden interno en la capital. De la misma manera, el señor ministro de Transportes y Comunicaciones, que ahora me acompaña, nos informará sobre las medidas tomadas por el sector Transportes y Comunicaciones respecto del paro que ha sido convocado para el día de mañana, la participación de las centrales y las medidas que se han adoptado a partir de las empresas formales de transporte. Por su parte, y por seguramente les llama la atención, nos acompaña en esta ocasión el viceministro de Justicia, el doctor Arana. El doctor Arana viene aquí para hacer llegar los alcances y la posición del gobierno respecto del dictamen sobre terrorismo urbano, la ampliación de las penas al sicariato, extorsión y también todo lo relativo a lo que significa esta ley vigente sobre crimen organizado. Muy bien. Con relación a la prórroga de los estados de emergencia en las provincias de Virú, Patás, Trujillo, en el Departamento de la Libertad, lo que nosotros quisiéramos manifestar es que se está ampliando por un periodo de 30 días y se hace fundamentalmente con el propósito de mantener el control del orden interno en esas localidades. Esas localidades, como son de conocimiento público, están siendo azotadas por el crimen organizado. La minería ilegal está enfrentando a diferentes bandas y generando a partir de allí lamentables decesos. Nosotros estamos prorrogando el estado de emergencia en estas provincias con el propósito fundamental de garantizar el normal desarrollo, primero, de la vida cotidiana y segundo, de las actividades económicas que se desarrollan en esta localidad. Ahora mismo me voy a referir a los detalles que hay sobre el anunciado paro de gremios de transportes anunciado para el día de mañana. Voy a utilizar una presentación en PowerPoint. Me informan que les van a alcanzar el PPT a los medios de prensa, ¿verdad? Entonces, ustedes lo van a ver también en la pantalla por si quieren hacer algunas tomas, pero quiero informar a ustedes de que van a contar con la diapositiva. En primer lugar, repetir lo que dije al principio de nuestra exposición. Señores, el Perú no se detiene. El Perú no se debe detener
El Perú no se tiene que detener. En gran medida, los logros en materia económica que estamos alcanzando, como son los 84.000 millones de dólares que tenemos en reservas internacionales. 84.000 millones de dólares en reservas internacionales. La balanza comercial superavitaria que tenemos. La inflación controlada que tenemos. El sol como una de las monedas más fuertes que hay en toda la región. Todos esos logros son el resultado de un país que trabaja incesantemente. Son el resultado de un país formal, de un país que está trabajando, que está contribuyendo y contribuyendo de esta forma al desarrollo con su pago de impuestos. Ese Perú que está creciendo en materia de minería, de agroindustria, ese es el Perú que nosotros necesitamos para que continúe la mejoría en materia económica. Y por eso es que nosotros, desde el gobierno, en primer lugar queremos expresar nuestra felicitación y nuestro agradecimiento a todos los gremios. En primer lugar, empezando por los transportistas formales, que públicamente han anunciado que no van a acudir a ningún llamado de paro y que por el contrario han expresado que sus unidades de transportes, ómnibuses, microbuses, combis, van a salir por las rutas que han sido asignadas y trabajarán con normalidad. De la misma manera, estoy en condiciones de informar que la línea 1 de metro y la línea 2 de metro van a operar al 100% con sus unidades. De la misma manera, informo que el metropolitano en todas sus rutas va a funcionar y de la misma manera lo harán todos los corredores que alimentan al metropolitano. El transporte formal en el Perú, que constituye más del 85% del total de transporte de Lima Metropolitana, va a operar sin novedad. Nos han pedido, como es lógico, que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas garanticen la seguridad de sus unidades, de las rutas y por supuesto de los pasajeros, de los usuarios. Y nosotros nos hemos comprometido a ello. Hay una minoría que lamentablemente ha alejado sus pretensiones a las propias del transporte urbano y está levantando banderas políticas. Reitero, esto ya no es un paro anunciado por un gremio, como puede ser el de los transportistas, sino a este llamado se han aupado una serie de gremios con propósitos absolutamente inaceptables. Quieren provocar el caos, quieren provocar el desgobierno, quieren traer la inestabilidad. No lo digo yo, lo dicen ellos a través de los medios de comunicación y en sus mensajes está absolutamente claro cuáles son sus pretensiones. Por favor, vamos a iniciar la presentación. Miren ustedes, lo que tenemos en pantalla es una muestra de cómo se distribuye el transporte en Lima Metropolitana. 209 empresas agremiadas, 155 no agremiadas. Tenemos un total de 22.000 unidades de transporte. De esas unidades de transporte, 88% son convencionales y 12% no son concesionarios. Fíjense, el 12% son unidades como los metros, como el corredor y como el metropolitano. El resto, el 88%, son los buses, microbuses y combis. Eso es lo que tenemos nosotros. Siguiente. Recordarán ustedes que el primer paro que se anunció fue el día 26 de septiembre. El segundo paro el día 3 de octubre. Como consecuencia del paro del 26 de septiembre, recordarán ustedes que en las vísperas, me refiero a los días anteriores, hubieron actos extorsivos que condujeron a la muerte de choferes y conductores. Hechos lamentables, hechos con los que nos solidarizamos y los que nos comprometimos que no volverían a ocurrir. En ese momento, me refiero al día 26 de septiembre, los conductores y los cobradores hicieron el paro
que ya todos recordamos. ¿Qué es lo que nos solicitaban para entonces? Intervención de las Fuerzas Armadas, y se nos decía, por ejemplo, que necesitábamos redoblar la seguridad en los penales, el endurecimiento de las penas para delitos extorsivos, etc. Pero el 3 de octubre, hace apenas una semana, aparecieron unos reclamos que eran singularmente distintos a los originales. En esta oportunidad se nos pedía la derogatoria de la ley 32.108 sobre el crimen organizado. Y fueron introduciendo así una serie de elementos o temas más bien de naturaleza político y ya no gremial, alejándose del transportes. El gobierno, en seguimiento a esas demandas, se comprometió y cumplió con todas ellas. ¿Qué hizo el gobierno en atención a los compromisos? Creación del Grupo Gorex. Ustedes pueden comprobar que el Grupo Gorex se encuentra en plena operatividad y ya está dando los resultados por los que fue concebido. Implementación de la Central 111. Ustedes ya están en condiciones de poder desde la semana pasada llamar a la línea 111 y denunciar de manera anónima si son objetos de extorsión. ¿Qué más hicimos? Declarar el estado de emergencia, como les consta a ustedes, en el cono norte de Lima y cono oeste, en más de 14 distritos comprometidos. Se había establecido también el Plan Génesis, más de 2.000 efectivos de la Policía Nacional se han sumado a estas actividades en adición al Plan Amanecer Seguro y Retorno Seguro. ¿Qué más habíamos comprometido? La presentación del proyecto de ley sobre terrorismo urbano, que se está terminando de debatir en el Congreso. El día de hoy y mañana seguramente van a ser las fechas claves para la aprobación de la norma. Se está revisando la propuesta del Ejecutivo. Se había solicitado, nos habíamos comprometido a solicitar al Ministerio Público la creación de fiscalías especializadas en materia extorsiva, de extorsión, y efectivamente el Ministerio Público, en una comunicación que se hizo a los medios de prensa, anunció que se iban a crear 4 fiscalías. Nosotros estamos insistiendo hoy día para que esto se haga realidad. La promesa de esas 4 fiscalías existía. Entonces, queremos invocar de la manera más atenta al Ministerio Público para que cumpla con el ofrecimiento que hizo y podamos tener esas fiscalías especializadas. Nos habíamos comprometido también a mejorar las condiciones del sistema penitenciario, de la carcelería en el Perú. Y la señora presidenta Dina Boluarte ha anunciado hace muy poco que se van a destinar 3.000 millones de nuevos soles para la construcción, ampliación y mejoramiento de penales. Vamos a empezar esta tarea con la ampliación de Chayapalca, 2 pabellones adicionales a los que ya existen en Chayapalca serán construidos en breve término y allí serán enviados todos los delincuentes que cometan los delitos de sicariato, extorsión o terrorismo urbano. Por último, como parte de los compromisos asumidos y cumplidos, estaba realizar requisas dentro de los penales. Y efectivamente, en el marco del compromiso asumido, los 62 penales de varones y mujeres en el Perú han sido debidamente intervenidos en requisas y continuarán siéndolo en las semanas posteriores. En esto también es importante referir que con relación a los penales, el Ministerio de Transportes podrá ampliar esta noticia. Nos hemos reunido con las empresas operadores de telefonía celular a efectos de que contribuyan ellos desde sus ámbitos de actuación con el bloqueo de la señal telefónica. Yo quiero en este punto felicitar el talante democrático y la actitud consecuente y responsable que ha adoptado la Coordinadora de Empresas de Transporte. Hay otros gremios como la Alianza Nacional de Transportistas, la Asociación Nacional de Transportistas, Transportes Unidos del Cono Norte, Asociación Nacional de Conductores Profesionales, como gremios informales del transporte
que sorprendentemente han anunciado que sí van a acudir al paro. Pero por otro lado, y esto ya en un matiz absolutamente político que desnaturaliza las pretensiones gremiales que inicialmente motivaban estos paros, curiosamente, la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha, CENUL, ha decidido unirse al paro. El Frente de Defensa del Agua y la Vida y algunos gremios que no hacen sino demostrar el carácter político de esta movilización. Vean ustedes, solamente me voy a referir a lo que está publicado en medios. Hay una denominada Plataforma por la Democracia que está o que ha hecho una publicación diciendo apoyo al paro nacional de transportes para el día 10 de octubre. Sin duda alguna, estas organizaciones tienen un marcado sesgo ideológico, político, y así lo han hecho saber a través de las redes sociales. Vean ustedes, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, APRODE, IDL, el Partido Morado, Profides, y esta larga lista de organizaciones que ustedes ven aquí, han decidido unirse al paro y llaman a entender del que habla de manera absolutamente irresponsable a que el país se detenga. En un momento como este, en el que no tenemos sino la obligación de trabajar todos unidos por el Perú y trabajar unidos para enfrentar a la violencia, para enfrentar al sicariato, a la extorsión, al terrorismo urbano. Hay quienes, lejos de contribuir con la estabilidad, pretenden generar más caos. Afortunadamente, hoy día los podemos identificar y descubrir y revelar ante la población. Son estos los que están haciendo un llamado político al paro. Pero lo dije al principio y lo reitero ahora, el Perú no se detiene y no se va a detener porque somos más quienes creemos en la democracia, en la estabilidad, en el Estado democrático de derecho. Eso es lo que se refleja cuando podemos apreciar que los gremios mayoritarios y sobre todo los gremios formales son los que mañana han comprometido que van a trabajar con absoluta normalidad. Son esos mismos gremios los que han garantizado el transporte de las primeras horas de la mañana. Son esos mismos gremios los que están hoy día en predisposición de seguir dialogando con las autoridades del gobierno a fin de hacer escuchar sus reclamos para que estos, en la medida de lo posible, puedan ser atendidos. Por otro lado, nosotros no hacemos sino invocar a la responsabilidad para que mañana quienes decidan salir a protestar, cuyo derecho estará garantizado, lo hagan de manera pacífica y en un clima de absoluta paz y de tranquilidad. Nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, en todos los distritos declarados en emergencia, harán prevalecer el orden y evitarán cualquier tipo de vandalismo. Nosotros vamos hoy día, con la Policía Nacional y con nuestras Fuerzas Armadas, a dar inicio al operativo con acciones preventivas desde el día de hoy. Se iniciarán y los señores ministros darán cuenta precisamente de estas actividades. Nosotros, de la misma forma, hacemos un llamado a todas las demás organizaciones democráticas a efectos de que se involucren con el trabajo que estamos haciendo para combatir la inseguridad y para derrotar al terrorismo urbano.
Voy a ceder ahora el uso de la palabra, en orden de prelación, al señor ministro de Defensa, general de división Walter Astudillo. Señor ministro, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor primero. Informar a la población que por acuerdo del Consejo de Ministros, el día de hoy se ha aprobado un decreto supremo en el cual se prorroga el estado de emergencia declarado en la provincia de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla del departamento de Loreto, por el término de 60 días calendarios a partir del día 10 de octubre del 2024. Una explicación del por qué o qué diferente tiene este estado de emergencia, esta prórroga de estado de emergencia en el departamento de Loreto. Como ustedes conocen, las Fuerzas Armadas tienen como función principal garantizar la soberanía o defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial. Esa es la función principal o la misión principal de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, además de esa función, cumple otras que están contempladas en la Constitución y en las leyes, como por ejemplo la participación en la gestión de riesgo de desastres. Todavía estamos en la fase final de la participación de las Fuerzas Armadas, contribuyendo para sofocar los incendios, obviamente actuando con otras instituciones del Estado. Además, también participa en el desarrollo nacional, mediante sus unidades de ingeniería, por ejemplo. Batallones de ingeniería que están desplegados a lo largo del territorio nacional. También con su industria para la defensa, 3 importantes empresas como CIMA, FAME y SEMAN. Y otro aspecto también clave es la participación para mantener el orden interno. En este sentido, las Fuerzas Armadas tienen el control del orden interno y son apoyados por la policía en el BRAE. Pero además hay otras provincias declaradas en estado de emergencia en las cuales la Policía Nacional mantiene el control del orden interno y las Fuerzas Armadas contribuyen con acciones en apoyo de esta. Tal es el caso particular de Lima, que tiene actualmente 14 distritos en estado de emergencia. La policía mantiene el control del orden interno y las Fuerzas Armadas actúan con acciones militares en apoyo a este accionar de la policía. Pero en el caso particular que estoy mencionando de la aprobación del decreto supremo en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, el control del orden interno lo va a asumir las Fuerzas Armadas, porque se ha determinado en función a informaciones de inteligencia, se ha determinado que es necesaria la participación de las Fuerzas Armadas por cuanto existen grupos armados organizados residuales, que son disidentes de la FARC, que están afectando la soberanía nacional y constituyen grupos armados muy peligrosos que están cometiendo actos criminales en desmedro de la tranquilidad de nuestra población. Es por ello que el gobierno, dando muestras, como siempre, de respuestas inmediatas, ha decidido la participación de las Fuerzas Armadas. Obviamente, esto implica el despliegue de personal, de importante cantidad de personal de las Fuerzas Armadas, con los medios que disponemos, y nuevamente, insisto, por ello la importancia, y esta es una decisión política del gobierno, por ello la importancia
de otorgarles las capacidades que necesitan las Fuerzas Armadas para cumplir su misión principal y las otras misiones adicionales que le he mencionado. Creo que es importante que la sociedad, que la población en general tome conciencia de que las Fuerzas Armadas, así como las fuerzas policiales, constituyen un activo importante que contribuye a la seguridad y a la prosperidad y bienestar de todos los peruanos. Muchas gracias, ministro. Cedemos ahora el uso de la palabra al señor ministro del Interior. Adelante, ministro. Muchísimas gracias, señor Premier. Bueno, como bien lo ha referido el señor Premier, creo que absolutamente a todos nos queda claro cuál es la intención, cuál es el objetivo de esta llamada Marcha por la Paz. Y uno puede verlo e identificarlo tranquilamente, incluso en las comunicaciones de WhatsApp, cuando te transmiten, por ejemplo, un afiche como este, en donde dicen Marcha por la Paz, y sin embargo en la fotografía la gente dice contra un Estado que no me representa, contra el cierre del Congreso, contra la derogatoria de normas, y finalmente te das cuenta cuál es el objetivo real de esta llamada, como repito, Marcha por la Paz. Creo que absolutamente todos estamos comprometidos en la lucha contra la delincuencia y contra la inseguridad. Y desde el sector interior se han adoptado diversos despliegues de los efectivos policiales para que en este contexto de marcha convocada para el día de mañana por los actores políticos que el señor Premier acaba de citar y referir, y con claras intenciones de probablemente vincularse dentro de un reclamo legítimo o de un ejercicio constitucional de un derecho para pretender obtener o hacer otro tipo de cosas, ¿cuáles son las acciones que el Ministerio del Interior va a adoptar? Nadie se ha preguntado, por ejemplo, ¿por qué los formales no marchan? Nadie siquiera se ha tomado la molestia de hacerse esa interrogante o esa pregunta. ¿Acaso los formales no marchan porque les cae bien el ministro o porque simplemente no quieren involucrarse con otro tipo de cuestiones? Yo les comento, los formales no marchan por una sencilla razón, porque advierten y ven el esfuerzo real y concreto del gobierno en la lucha por la seguridad que estamos haciendo desde el inicio de todas estas gestiones. Los formales no marchan porque, como bien lo ha dicho el señor Premier, desde el primer día en el sector interior se adoptaron acuerdos que todos se han cumplido. Y los formales no marchan, lógicamente, porque han advertido en los últimos días la contaminación que ha tenido una iniciativa ciudadana, convirtiéndose hoy por hoy en una expectativa política. Pero bien, el despliegue de los efectivos policiales en este contexto del paro de transportistas convocado para mañana es un despliegue absoluto. El Ministerio del Interior garantiza el orden, garantiza el respeto al patrimonio público y privado y garantiza el respeto a la integridad de todos aquellos ciudadanos que en el uso legítimo y el ejercicio legítimo de su derecho salgan a trabajar y salgan a cumplir con sus obligaciones para contribuir con este gran país que lo que necesita es no detenerse. Es por ello que todas las fuerzas policiales están desplegadas no solamente alrededor de los corredores viales, están desplegadas en los paraderos y estarán desplegadas a lo largo y ancho de toda la ciudad y también en las ciudades donde se ha anunciado este tipo de movilizaciones. Y esta garantía, señores, incluye el ejercicio legítimo de la fuerza, en caso sea necesario,
por parte de la Policía Nacional del Perú. Eso tiene que quedar absolutamente claro. La Policía Nacional del Perú tiene un mandato constitucional y el mandato constitucional es el mantenimiento del orden interno. Definitivamente es un derecho constitucional el de la protesta, pero el derecho constitucional de la protesta termina cuando empieza el vandalismo y termina cuando empieza el agravio y el ataque hacia patrimonio público-privado o hacia terceras personas que pudieran significar una vulneración de sus derechos. Ahí estará la Policía Nacional para defenderlos y para actuar dentro del marco de la ley. Hemos sostenido reuniones con absolutamente todos los gremios de transportistas y hemos concluido, al menos con las empresas formales, en el no acatamiento de esta convocatoria que hoy por hoy se ha convertido en una convocatoria política a razón del balance que hemos hecho con respecto a los compromisos asumidos por el sector interior y cumplidos estos a su integridad o en su integridad. Es importante mencionar que nosotros estamos efectivamente en este momento en un estado de emergencia y como estado de emergencia la Policía Nacional del Perú viene efectuando detenciones y viene ejecutando operativos policiales incluso hasta en horarios específicos. Solamente en las últimas 48 horas se han detenido a la organización criminal Los Planchadores de Chicago, los Collicanos, los Gallegos de Locoyoe y los Feroces de Lima Norte. Todos ellos vinculados al delito de extorsión. Solo en lo que va del estado de emergencia, hasta este momento, la DIVISE, que es la División de Secuestros, tiene o ha detenido a 162 personas vinculadas a la presunta comisión del delito de extorsión. La DIGRINCRI a 372 y por delito de sicariato a 32 personas. Nosotros estamos brindando información de todos los operativos policiales, de todas las detenciones y de todas las capturas a través de nuestras redes sociales, ya que vemos que no existe mayor cobertura de otra clase de medios. Lo hacemos a través de nuestras redes sociales y estamos brindando toda la información necesaria para que se pueda conocer el trabajo arduo y sacrificado de la Policía Nacional del Perú. Incluso también se han brindado las instrucciones necesarias para que la Policía Nacional del Perú, en caso sea necesario, en el ámbito de su competencia y en el uso legítimo de la fuerza, con respeto a los derechos humanos, haga uso de todos los instrumentos y los mecanismos que la ley le confiere para defender los derechos de la ciudadanía ante la comisión de cualquier acto criminal. En ese sentido, lo que tengo que afirmar como ministro del Interior es que el día de mañana la seguridad de quienes salen a trabajar está garantizada. Está garantizada por el trabajo esforzado tanto de la policía y lógicamente con el apoyo también de nuestras Fuerzas Armadas, que el día de hoy, incluso en breves minutos, harán una presentación importante de todas las fuerzas que a partir de mañana van a estar dedicadas al resguardo y satisfacción de los intereses de todos los ciudadanos de bien que resuelven continuar justamente con su labor y contribuir a que el país no se detenga. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Cedemos el uso de la palabra al señor ministro de Transportes y Comunicaciones. Gracias, Premier. Muy buenas tardes a los señores de la prensa. En primer lugar, reiterar lo que ya mencionó el señor Premier y el ministro de Interior. Hemos tenido diversas reuniones con prácticamente la totalidad de los gremios de empresas de transporte urbano de Lima y Callao formales. Ellas nos han expresado que el día de mañana van a salir a trabajar, que ellos no se van a plegar a este intento de paro planteado con motivaciones políticas, como ya se mencionó previamente. Y también en ese sentido quería invocar a los medios a actuar con responsabilidad y buscar
como creo que tienen que hacer siempre, las fuentes. El día de hoy se han estado difundiendo algunas noticias en algunos medios de que habían empresas con nombre y apellido que iban a parar. Por ejemplo, se ha dicho que iban a parar Los Loritos, Los Chinos, Vipusa, Huáscar y Nueva Estrella. Hemos tenido nosotros diálogo directo días pasados y hoy lo hemos vuelto a confirmar con Los Loritos, con Los Chinos y con Vipusa. Ellos mañana van a salir a trabajar normalmente. En el caso de Huáscar, en principio calculan que va a salir solo el 50% de sus choferes porque están preocupados no por la seguridad asociada a la extorsión, de la que han sido víctimas, y con lo que hemos dialogado y se está trabajando justamente la estrategia del Ministerio del Interior, sino están preocupados porque quienes convoquen al paro el día de mañana puedan tomar actitudes violentas y dañarlos a ellos y a sus vehículos. Y en el caso de Nueva Estrella, ellos sí han manifestado que no van a salir, en su legítimo derecho a no salir, o sea, es un derecho. El mandarino también ha planteado que no van a salir, pero estamos hablando de un grupo pequeño de unidades. La mayor parte de ellas ya ha reportado que mañana van a trabajar normalmente y como ya se mencionó en esta mesa, lo único que están pidiendo es que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas aseguren que no haya ningún acto delincuencial ni que se cometan, digamos, actos vandálicos que puedan dañar sus vehículos, que son sus medios de trabajo y con el que ellos alimentan a sus familias. Entonces yo aquí quiero invocar a los distintos señores que han estado convocando esta paralización, particularmente asociado a gremios de transporte informales, no todos, también hay que decirlo, porque hay gremios de transporte informal que han dicho que no van a participar, pero los que han estado participando en esta paralización o que están convocándola, quisiéramos volver a repetir la invocación que ya hizo el Premier a respetar los derechos de quienes quieran salir. No se puede observar ni que se tiren piedras, ni que se pinchen llantas, ni que se agredan a quienes quieren el día de mañana salir libremente a ejercer su derecho a trabajar. Eso es una cosa bien importante. El derecho a la protesta no implica el derecho a vulnerar los derechos de otros. Y para eso nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas van a justamente asegurar que mañana todos los transportistas que quieran salir, que son la gran mayoría, el 85% del transporte de Lima y Callao, salga sin ningún problema. Quienes también nos han hecho llegar comunicados de que no van a paralizar son las empresas de transporte de carga, no solo de Lima, sino también a nivel nacional, y lo mismo las empresas de transporte terrestre interprovincial. A nivel nacional han manifestado que no van a paralizar y todas nos están exigiendo lo mismo, seguridad para no ser agredidos por quienes están convocando al paro, que son una minoría, pero que pudiesen ser violentos. Por eso volvemos a reiterar nuestra invocación a una manifestación pacífica y que respeten el derecho de los demás. En esta misma línea, el Premier mencionó que se han ido tomando otras medidas adicionales a la seguridad ciudadana a cargo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Una de ellas es, hemos tenido hace semana y media, hace una semana, se ha publicado la norma que permite justamente el bloqueo de los celulares ahora a cargo de las empresas de telefonía móvil. Ellas van a asumir esa responsabilidad fuera de las redes y estamos coordinando ya la implementación de los mismos, de forma tal que ya los penales no puedan ser utilizados para la gestación de crímenes y extorsiones. Adicionalmente a eso, se mencionó la semana pasada, estamos trabajando un decreto de urgencia que deberíamos estar sacándolo, esperemos la próxima semana, ya aprobado, en la que se va a habilitar una serie de recursos para que la ATU pueda poner cámaras de vigilancia dentro de los vehículos que permitan justamente asegurar que los vehículos operen en condiciones de seguridad y además va a haber un sistema de alerta de pánico para que se pueda rápidamente activar, para que cualquier ciudadano en nuestro vehículo pueda activar una señal de alerta y por lo tanto asegurar una intervención rápida de la Policía Nacional en atención justamente a estos vehículos. A esto vamos a agregar también un sistema importante de cámaras. Lima tiene aproximadamente 405 rutas de transporte urbano formales. Entonces, en una muy buena parte de ellas vamos a instalar cámaras de vigilancia con reconocimiento facial de placas y reconocimiento facial de rostros, de forma tal que va a ser mucho más fácil hacer la detección. A esto le estamos complementando el que estamos coordinando con las empresas distribuidoras de electricidad para que se instalen en todos estos ejes metropolitanos de transporte sistemas de alumbrado público LED de luces blancas,
con lo cual se mejora aún todavía mucho más la detección de rostros. Y finalmente estamos ampliando el tamaño, ya se prepublicó la norma, está saliendo ya, en la siguiente semana debería estar saliendo ya la norma definitiva, que permite ampliar el tamaño de la placa de las motos, para que las motos lineales tengan una placa de un mayor tamaño, que sean visibles, pero que además van a tener una tecnología que se llama RFID, una tecnología digital, que permite leer la placa a distancia, sin necesidad de verla, con equipos de telemetría. De forma tal que vamos a poder tener registrado quién es la persona autorizada en esa moto, y cuando pase por las distintas zonas donde va a haber cientos de cámaras de vigilancia, pues ahí van a poder registrarse todas estas placas de motos y vamos a poder hacer un mejor seguimiento de quienes cometen delitos utilizando las motos lineales como instrumento para con la comisión del delito. Esto es todo, primero, lo que teníamos que mencionar. Gracias. Muchas gracias, ministro. Me advierte el señor ministro del Interior que tiene una información complementaria. Señor ministro, por favor. Muchísimas gracias, señor Premier. Y eso es una cuestión para informar a toda la colectividad que el día de hoy la señora Presidenta Constitucional de la República acaba de firmar la ley que restituye las capacidades a la Policía Nacional del Perú para la investigación. Así que el día de mañana, señor Premier, ya debería estar siendo efectivo. En efecto, la norma ha sido promulgada por la señora Presidenta y debería estar publicada el día de mañana. Vamos a ceder ahora el uso de la palabra al señor viceministro de Justicia, el doctor Arana. Doctor Arana, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor Premier, señores ministros, señores de la prensa, muy buenas tardes. En primer lugar, señor Premier, si me permite explicar mi presencia acá, se debe a la representación que estoy ejerciendo por parte del Ministerio de Justicia, en vista que el doctor Eduardo Arana, ministro de Justicia, se encuentra en cumplimiento de sus funciones en el país de Canadá. Señor Premier, respecto al contexto que estamos hablando y la huelga o el paro anunciado para el día de mañana, y donde una de las causas que se pide para evitar o para no llegar a mayores consecuencias es la derogatoria de la ley 32.108. Es la ley que modifica el Código Penal, el decreto legislativo 635, la ley 3077, ley contra el crimen organizado y la ley 27379. Esta ley, señor Premier, fue promulgada el 9 de agosto del presente año. Y hemos visto que por televisión se han presentado ministros, procuradores, fiscales, y todos nos dicen de que esta ley fomenta, dice, la comisión de delitos. Y precisamente, como repito, una de las banderas para el paro de mañana es la derogatoria de esta ley. Se dice, por ejemplo, que la ley es inconstitucional, lo cual no está aprobado, ¿no? Se argumenta que la ley es anticonstitucional porque supuestamente está afectando el principio de tipicidad. ¿Qué significa esto? De que ya teníamos una ley previa, que era la ley 30.077, y con esta ley no se estaría acatando lo que decía esta ley, ni la ley 27.379. Se olvida pues de que es el Congreso quien fija los tipos penales, y es el Congreso que a través de la política criminal va a definir qué tipos pueden ser penalizados o qué tipos no pueden ser penalizados, o qué normas procesales deben ser modificadas precisamente para una mejor lucha contra el crimen organizado. Se dice que fomenta la comisión de delitos. Hasta ahora nadie, ninguna de las personas que salen a opinar en contra de esta ley nos ha demostrado que efectivamente la dación de esta ley 32.108 haya fomentado la comisión de más delitos, sobre todo teniendo en cuenta de que los delitos de extorsión, sicariato, se han incrementado significativamente desde el año 2021, desde el año 2021, perdón, no desde el 9 de agosto del presente año que se emitió esta norma. Se dice también que la ley no contempla delitos como tráfico de personas, tala de árboles y corrupción de funcionarios. Sin embargo, se olvida decir de que el 90% prácticamente de nuestro Código Penal contempla penas superiores a los 6, 8 y 15 años. Es decir, los delitos que se dice que no se contempla en esta ley son los delitos de escasa lesividad y que no tendrían necesariamente pues que ser contempladas en una ley de crimen organizado,
Por ejemplo, cuando hablan de los delitos de corrupción de funcionarios, estamos hablando de los delitos de abuso de autoridad, de cohecho, que son delitos que comete una persona con otra. O sea, no de ninguna manera estos delitos podrían caer en una ley de crimen organizado. Y los delitos de corrupción de funcionarios que más lesividad tienen, como son el enriquecimiento ilícito, la colusión y el peculado, tienen penas que en su mínimo superan los 10 años. Es decir, que los delitos de mayor lesividad sí están contemplados dentro de la ley de crimen organizado. Lo que hace esta ley es fijar con mucha mayor precisión qué es una organización criminal e incorpora criterios tales como la personalidad. Es decir, que para poder tratar a una organización como criminal tiene que ser por lo menos 3 personas. Esto va de acuerdo con la Convención de Palermo que contempla la lucha contra el crimen organizado. Tenemos también el criterio de temporalidad, que significa que una organización criminal tiene que tener un determinado tiempo de funcionamiento. Tenemos también el aspecto teleológico, es decir, ¿cuál es el objetivo que persigue esta organización criminal? Tenemos el criterio funcional, que significa la repartición de funciones entre los miembros de esta organización funcional. Y obviamente tenemos el criterio estructural, que precisamente señala cuál es la organización en sí de estas bandas criminales. Se dice también de que la ley 32.108 impide el allanamiento y esto favorece a las organizaciones criminales. Nada más falso que eso, señor Premier. La ley es muy clara. El allanamiento se puede realizar cuando estamos en una situación de flagrancia sin necesidad de avisar al juez o al abogado. Pero el caso que contempla la ley 32.108 se refiere ya a un avance, cuando estamos en una investigación preliminar, cuando el allanamiento se tiene que solicitar ante un juez, por un fiscal, con un motivo justificado y suficiente. Entonces la ley no impide que se realice el allanamiento. El allanamiento se puede realizar. Lo que la ley exige es que en el momento del registro y la incautación esté presente el abogado, que es muy diferente al allanamiento. Es decir, el fiscal y la policía pueden ingresar con la orden judicial al inmueble, al local comercial, al vehículo, y si se considera que en ese momento se tiene que hacer un registro y una incautación, se llamará al abogado. Se dice de que esto dificulta la realización de estas diligencias. No es tan cierto, señor Premier, porque lo primero que se tiene que respetar, de acuerdo a la Convención Interamericana, de acuerdo a nuestra propia Constitución Política del Perú, de acuerdo al Código Procesal Penal, es que no se le puede privar a una persona de la libre elección de su defensa. Es decir, si una persona es víctima de un allanamiento, o pasible de un allanamiento, perdón, se le da en primer lugar la oportunidad de llamar a un abogado de su libre elección y se le otorga un plazo prudencial para que el abogado pueda apersonarse. Si en caso, hablemos de un tiempo prudencial, 2 horas o 1 hora, no se presenta el abogado de la libre elección, que como decimos es un derecho fundamental, recién interviene el abogado de la defensa pública. Ya muchos fiscales están comprendiendo esta situación y cuando se realiza el allanamiento, acuden a este allanamiento con un abogado de la defensa pública, precisamente para prever de que si no se tiene un abogado de libre elección, este abogado pueda actuar. Entonces, señor Premier, la ley 32.108 de ninguna manera fomenta la comisión de delitos, genere impunidad, sino por el contrario, queremos hacer que esta ley sea mucho más eficiente en la lucha contra la criminalidad organizada. Respecto al proyecto de ley sobre terrorismo urbano, como decía hace un momento, se aprecia a través de las fichas estadísticas de la Policía Nacional y del INEI que el delito de sicariato, extorsión y secuestro se han incrementado significativamente desde el año 2021 por varias causas, entre ellas la migración extranjera de la cual somos víctimas y que
ha cambiado, digamos, la criminalidad en nuestro país a través de una criminalidad más sangrienta, más cruel, más despiadada. Entonces, el Estado tiene que defenderse. Y para eso se está presentando el proyecto que se ha denominado terrorismo urbano. Muchos críticos dirán, pero el delito de terrorismo ya existía. Y existe una confusión al respecto, porque efectivamente el delito de terrorismo existía, pero tenía otra connotación. Sin embargo, la finalidad siempre era la misma, era crear zozobra o terror a través de otros métodos, a través de las organizaciones terroristas que nosotros conocemos y que tenían pues como finalidad destruir el sistema democrático peruano. Ahora estas organizaciones o estos delincuentes también crean zozobra, crean terror, pero ya no para destruir el Estado democrático, sino para atentar contra la vida, contra la integridad, contra el patrimonio de las personas. Sin embargo, crean terror, crean zozobra. Y el Estado, como repito, tiene la obligación de defenderse. Dirán, el delito de extorsión y el delito de sicariato ya existe, pero en este caso no se trata de juzgar delitos que ya existen, sino se trata de ver cuál es la connotación, cuál es el impacto social que tienen estos delitos. Y el impacto social, como repito, es crear zozobra y terror. El Estado no solamente tiene el deber, tiene la obligación de defenderse y emitir normas y crear tipos especiales de delito. Por ejemplo, podríamos decir de que el delito de homicidio calificado existe. Sin embargo, se creó un delito especial que es el delito de feminicidio, que también se trata de la eliminación de la vida de una persona, pero en este caso por su condición de mujer. En este caso se pretende crear un delito especial que, como repito, ya no tengamos los delitos que existen, sicariato, extorsión o secuestro, sino que veamos cuál es la finalidad. Y la finalidad, como decimos, es crear zozobra y caos en la población. Zozobra, caos, terror, que afecta efectivamente la vida económica de todos, retrae la inversión, y entonces el Estado está obligado, como decía el señor Premier, a dar nuevas respuestas al crimen organizado a través de la creación de tipos especiales que, siendo dentro del Código Penal, van a brindar una mejor respuesta a este nuevo delito, a esta nueva criminalidad que estamos afrontando. Muchas gracias, señor Premier. Muchas gracias, doctor. Permítame, por favor, hacer una precisión. Acaba de intervenir el señor viceministro de Justicia, el doctor Juan Enrique Alcántara Medrano, en representación de nuestro ministro de Justicia y Derechos Humanos, el doctor Arana, quien se encuentra en comisión de servicio fuera del país. Muchas gracias, doctor. Muy bien, quedamos a la orden para escuchar sus preguntas. Gracias, Premier. Se les recuerda a los medios de comunicación presentes que se formulará una pregunta por cada medio. Primera pregunta a cargo de Cristina Gálvez, de La República. Buenas tardes a los ministros y también al viceministro de Justicia. Es verdad que el Perú no se detiene, Premier, pero lamentablemente, aun cuando se ha establecido el estado de emergencia, desde hace 2 semanas continúan las extorsiones y sicariato. En ese contexto, ministro Santibáñez, usted mencionó que daría un paso al costado si sus medidas no funcionaban. Ha quedado evidenciado que en este estado de emergencia no ha sido efectivo hasta la fecha, porque continúan las muertes y atentados. Precisamente en la pregunta, ¿va a cumplir usted con lo que indicó? Y respecto al transporte, al paro de transporte del día de mañana, ¿cuántos efectivos policiales están preparados para la contingencia? Y si se va a dar anuncio para los colegios sobre no tener las clases presenciales el día de mañana. Muchas gracias. Muy bien, va a responder el señor ministro del Interior. Gracias. Para responder a su pregunta, creo que usted no tiene la información para hacer su pregunta, la información adecuada, porque en realidad la reducción que hemos tenido con respecto a temas de sicariato y extorsión en las capturas que ha hecho la Policía Nacional se han reducido en casi un 72%. Yo creo que debería tener esa información para poder hacer su interrogante. En segundo lugar, y para que tenga una idea, con respecto a las capturas que ha hecho la Policía Nacional, como vuelvo a repetir, la Divice, en lo que va del estado de emergencia, ha hecho más de 162 intervenciones a sicariatos,
o a personas vinculadas al sicariato versus las que se hacían antes del estado de emergencia. Y solamente para responder un poco su pregunta. Desde el dictado del estado de emergencia hasta el día de hoy, que han transcurrido 10 días, nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo, pero lógicamente en 10 días no podemos solucionar el problema de 10 años, generado por los anteriores gobiernos, porque esto viene de los gobiernos anteriores. Las extorsiones vienen desde el 2021, no desde el 2023. Pero para que usted se informe un poquito, desde el 28 de septiembre hasta el 7 de octubre, fecha en que se ha dado justamente el estado de emergencia, los hurtos por detenciones antes del estado de emergencia, es decir, 28 días antes, 204. Durante el estado de emergencia, 387. En robo, durante 28 días antes del estado de emergencia, se detuvieron a 114. En estado de emergencia, en 10 días, 182. En homicidios, antes del estado de emergencia, 5 homicidios. Ahora, al 7 de octubre, 4. Lógicamente ha habido, sabemos, un atentado en el Callao que tiene que incrementarse el tema. En extorsión, antes del estado de emergencia, 21 detenidos. Durante el estado de emergencia, 53 detenidos. En sicariato, antes del estado de emergencia, 1 detenido. Durante el estado de emergencia, 6 detenidos. Le puedo prestar esto si quiere para que luego pueda hacer su pregunta. Y con respecto al tema como yo lo he referido, transcurridos los 60 días, vamos a hacer la evaluación y en todo caso que la señora presidenta pueda evaluar la permanencia de este ministro. Pero si tuviera, le vuelvo a repetir, la información estadística que se tiene, usted podría advertir que ya en los 10 días que han transcurrido ya se han generado resultados. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. A continuación, Dean Cárdenas, de TV Perú. Buenas tardes, ministros. Ministro Adriancén, con respecto a las medidas que se van a adoptar en salvaguarda, por ejemplo, de los escolares, estudiantes, trabajadores, ¿se van a anunciar esta noche, mañana por la mañana? ¿Cuándo se va a prever esto? Porque en la última medida de fuerza se dio la misma mañana medida con respecto a los escolares, lo que causó incomodidad a los padres de familia. Y una pregunta para el ministro del Interior. Ministro, ¿qué nos puede explicar o informar o decir con respecto a un concurso de belleza que la policía está organizando? ¿Es cierto o es una información que quizás no es precisa, no? Gracias. A ver. Nosotros estamos hasta este momento y lo seguiremos haciendo en lo que corre de la tarde y el inicio de la noche, un monitoreo muy detallado para ver si es que al final resultaría imprescindible, por ejemplo, que el Ministerio de Educación se pronuncie para indicar que las clases serán virtuales, o si lo recomendaríamos para las universidades, o si hubiera necesidad de prorrogar la hora de ingreso mañana para los trabajadores. Nosotros seguimos apostando porque el día de mañana la jornada sea absolutamente normal. Sin embargo, no queremos tampoco causar perturbaciones. Tengan en cuenta, por ejemplo, que en la capital muchos colegios privados en este momento están de vacaciones. Habría que ver entonces qué posibilidades se tendrían para definir si se adopta o no una eventual disposición que ordene clases virtuales o si los trabajadores necesitan un horario adicional para la hora de ingreso. Adelante, ministro. Muchísimas gracias, señor Premier. A ver, el día de ayer, la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú ya ha emitido un comunicado con respecto a esta publicación propalada por diversas plataformas y medios de comunicación sobre la supuesta existencia de un concurso Miss Reina Policial 2024. Y el comunicado de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú claramente ha referido categóricamente que la información es falsa y distorsionada. Dentro del marco del 36 aniversario de la Policía Nacional del Perú, en el mes de diciembre, la Policía Nacional tiene por costumbre, en los últimos 30 años, a desarrollar labores de acercamiento con la ciudadanía.
visitas, por ejemplo, a locales de niños con habilidades especiales, la presencia por Navidad, porque justo el aniversario de la policía, como ustedes saben, es en el mes de diciembre, acercamientos con la ciudadanía, labores de, como reitero, labores eminentemente sociales, y para ello siempre existe una convocatoria previa de personal que esté dispuesto a realizar este tipo de gestiones. Lo que ha habido es una malinformación, tergiversación, falsedad con respecto a un comunicado donde no existe ningún concurso de belleza, menos una selección de Misses y menos estamos buscando modelos. Ya, como reitero, el comunicado de la Comandancia General ayer ha sido tajante y claro y lo ha transmitido también a través de todas sus redes sociales. Gracias. Bueno, aclarado el tema. Continuemos, por favor. Siguiente pregunta a cargo de Fanny López, de Expreso. Ministro, buenas tardes. La pregunta va para el ministro del Interior, Juan José Santibáñez. La pregunta es, la presidenta Dina Boluarte en su momento mencionó que tiene amigos en la bancada. ¿Usted cree que esto también le podría ayudar a usted? Porque ya la congresista de izquierda, Ruth Luque, está corriendo firmas para su posible censura en vista que no hay resultados contra la extorsión, la criminalidad que últimamente se está viendo. Entonces, también al Premier puedes decirle que justamente estaba diciendo que el día de hoy o mañana se va a debatir este proyecto de ley de terrorismo urbano, pero le comento que el día de hoy el presidente de esta comisión mencionó que no hay una fecha, están todavía debatiendo y no dan un mensaje esperanzador. ¿Qué podría decir a la población? Muchas gracias. Adelante, ministro. Nuevamente, con respecto a este tema, no sé de qué bases usted esté partiendo para alegar que no hay resultados. Desconozco cuál es la información que tiene. La información que yo tengo es una información real, estadística, que está en todas nuestras redes sociales. Se ven absolutamente las capturas de todas las organizaciones criminales y es una información que constantemente nosotros la compartimos con todos los medios de comunicación, así como también con todos los actores políticos para que vean el trabajo denodado de la Policía Nacional del Perú. Entonces, desde ya, cualquier tipo de cuestión que haga referencia a que no hay resultados o no los advierte, yo lo que le diría es que mejore su fuente de información porque en todo caso no está bien informada. Hay resultados, hay contundencia, la Policía Nacional todos los días tiene detenidos, todos los días tiene capturados y como reitero, los números lo dicen, los números están claros y nosotros podemos ver y alcanzar ese tema. Y solamente una cuestión, para que ustedes tengan una idea, el cuadro de victimización comparada, actualmente el cuadro de victimización es de 28.2%, estamos en el 2024, 28.2%, el 2014 era de 30.5%, el 2015 de 30.8%, el 2016 de 28.9%, el 2017 de 28.3% y el día de hoy estamos 28.2%. O sea, ¿qué significa entonces? ¿Hemos mejorado o no? Yo no estoy diciendo eso, digo el cuadro de victimización. Definitivamente existen cuestiones que tenemos que seguir luchando y contra las cuales tenemos que seguir contraatacando. Y eso es lo que está haciendo la Policía Nacional del Perú. Y para eso está utilizando absolutamente todos sus recursos. Ahora, con respecto a la decisión que vayan a adoptar los señores congresistas, esa no es una decisión que a mí particularmente me competa. Esa es una decisión de los señores congresistas. Entiendo que algunos señores congresistas definitivamente no deben ver con agrado a este ministro, como ya lo han referido, ¿no? Y es cuestión personal, es una cuestión que es incluso está dentro de sus facultades y en todo caso, como todos los ministros, yo me encuentro absolutamente a disposición de los que los poderes del Estado, establezcan. Pero como reitero, desde el sector estamos trabajando, estamos generando resultados y esperamos que durante el plazo que dure el estado de emergencia que se ha decretado podamos reducir aún más los índices de criminalidad que pudieran generarse. Muchas gracias. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. A continuación, María Pía Ponce, de Exitosa. Muy buenas tardes, ministros. Para el ministro Santibáñez, por favor, usted señaló hace unos momentos que este paro habría sido convocado por gremios que quieren
provocar caos. Pero también mencionó que hay intereses de por medio. ¿A qué intereses se refiere usted? Porque hoy hemos visto también, hemos escuchado a dirigentes de mercados, sobre todo de los mercados de Puente Piedra, mercados importantes, que han señalado que ellos se van a unir a este paro, que mañana no van a abrir sus puertas, porque precisamente también están siendo extorsionados. Ellos también tendrían algún interés de por medio. Si me permite la última pregunta, nada más, el señor Henry Chimancuro reafirmó de que la presidenta de la República recibió un traje amarillo, el cual se le vio usar para su presentación, su juramentación del 7 de diciembre, un traje que habría sido un regalo de Andrés Hurtado. Él ha pedido que la presidenta muestre esas boletas. ¿Hay forma de demostrar o negar esto? Gracias. Señorita, ya en anterior oportunidad se me hizo esta pregunta y la verdad que a mí me causó un gran disgusto. Yo invoco a que, por favor, verifiquen de dónde viene vuestra información. Miren, nosotros pretendemos tener una vocación democrática y transparente y responderles a ustedes que vienen cada semana a comparecer aquí, nosotros ante ustedes. Pero a mí me parece hasta ofensivo a la dignidad de la institución de la Presidencia de la República que siquiera se pueda presumir que del dicho de un investigado puede desprenderse una responsabilidad presidencial. Se lo digo con toda sinceridad. Yo no puedo hasta ahora concebir cómo es posible que la prensa haga eco del dicho de Shimabukuro. La señora presidenta ha enviado ya una carta notarial para que se rectifique en el plazo de 48 horas. Esto no ha ocurrido. Lo que significa es que la presidenta de la República, ya no como presidente de la República, sino como persona natural, como Dina Ercilia Boluarte Segarra, ha tenido ahora, a partir del cumplimiento de ese plazo, el camino expedito para interponer una querella contra este individuo. Esto, sin duda, es una muestra no solamente del disgusto que puede provocar en mí estas mentiras, sino de la reacción de la señora Presidenta de la República, que se siente ya ofendida como persona para que siquiera se presuma que ella ha podido tener algún contacto con este señor que ahora está en prisión preventiva. Yo invoco que de la manera más responsable posible, yo sé que ustedes tienen que preguntar, pero ya lo hemos respondido. ¿Hasta dónde más van a hacer eco ustedes de esas mentiras? Por favor, cesen en ello. Y si se va a judicializar esto, porque así lo ha dispuesto la señora Presidenta, en el pleno ejercicio de su derecho, dejen entonces que las autoridades judiciales lo terminen. Sí, para responder su pregunta. Eso es algo que nosotros estamos viendo en las redes sociales. Les acaba de mostrar un afiche claramente donde convocan un paro nacional y en donde cuando uno ve la foto hablan de cambio de constitución, de cierre del Congreso, es decir, de otros temas absolutamente distintos a la práctica democrática de una propuesta que lo que persigue es presumiblemente la paz. Yo no dudo que puedan existir personas y gremios que probablemente quieran plegarse a este paro, asumiendo que pudiera existir buena voluntad de que sea realmente un reclamo social frente a un tema de la inseguridad. Definitivamente. Pero reitero, y como ya lo ha referido el señor Premier, las pruebas están claras. Quienes están detrás está claro. Las mismas redes sociales y las convocatorias está claro. Si pese a ello existen algunas personas que quizás por desconocimiento de qué cosa está detrás o qué reclamos están detrás, se suman pensando que esto es un reclamo que tiene como objetivo un tema exclusivamente de seguridad, de paz, de tranquilidad, ya esa es una cuestión que solamente involucra a la decisión de los dirigentes, de quienes representan. No es una cuestión. Nosotros como sector interior, como hacía referencia en la parte introductoria, estamos teniendo reuniones,
nos estamos reuniendo con asociaciones, nos estamos reuniendo, fíjese, por ejemplo, nos hemos reunido con los moteros, una asociación que prácticamente abarca casi 1 millón de personas. Y conjuntamente con el Ministerio de Transportes estamos logrando soluciones a determinados temas que son importantes en la lucha contra la seguridad ciudadana, como el tema de lo que se viene en los próximos días de la emisión de una tercera placa con chip, del establecimiento también de determinados medios tecnológicos para poder identificar a los conductores de las motos lineales. Estamos teniendo reuniones también con los bodegueros, hemos tenido reuniones también con los gremios de restaurantes formales, y con ellos justamente se ha llegado a ese tema. Yo creo que lo que aquí probablemente lo que falte sea información. Eso no desmerece a las asociaciones, sino que a lo que llamamos es a una adecuada información, porque de las propias redes sociales se puede advertir lo que pretenden y a lo que están llamando, ¿no? O sea, sin ir muy lejos, a nosotros que regularmente nos llega todo tipo de información, y esto por cuestiones de inteligencia. O sea, hay una página que ha estado transmitiendo en vivo, ¿no? Diversas aglomeraciones que se estarían dando alrededor ya aquí de lo que es Plaza de Armas y Congreso de la República, y cuando uno lee el contenido de esta página que está transmitiendo en vivo, ¿no? Uno sorprendentemente puede leer que dice que venga la sangre, que se derrame la sangre, no hay paro sin sangre. Y, a ver, que yo sepa, el término paz, en realidad estamos hablando de una cuestión de tranquilidad, una cuestión totalmente ajena a la zozobra y lógicamente totalmente apartada de la violencia. Entonces, ya uno puede deducir, creo que toda persona inteligente puede deducir de dónde viene esto, quiénes lo están promoviendo, cuál es la intención probablemente, y absolutamente alejada de lo que es una marcha pacífica. Por eso digo y reitero que la Policía Nacional, en el ejercicio de sus funciones constitucionales, va a proteger a la ciudadanía para que no se atente ni contra el patrimonio público, ni contra el patrimonio privado, y mucho menos contra la integridad de ninguna persona. Para eso está la Policía Nacional del Perú. Y para eso hemos requerido, y tengo que comunicarlo, también la participación de 100 fiscales de prevención del delito con esos fines. Muchas gracias. Siguiente pregunta a cargo de Eduardo Pérez, de RPP. Buenas tardes con todos. Una pregunta para el ministro del Interior. Si nos puede precisar cuántos policías van a estar destinados para la seguridad del día de mañana y si este número va a ser suficiente para garantizar las clases escolares, porque se había anunciado, se había dicho como posibilidad que se podría de repente tener educación virtual, pero tengamos en cuenta que no todos los escolares tienen esta facilidad de acceso a Internet. Señor Premier, si me permite una consulta para usted, ¿a qué sector se refiere la presidenta cuando habla de terrorismo de imagen y qué estrategias nuevas hay para la captura de Vladimir Cerrón? Muchas gracias. Estamos transmitiendo en vivo e en directo la conferencia de prensa del Consejo de Ministros luego de la sesión que se realizará, como es costumbre, Bien. Este día Nosotros miércoles. Actualmente estamos en un estado de emergencia. Como estado de emergencia, todos los efectivos de la Policía Nacional se encuentran a disposición para contrarrestar todos los hechos delictivos y criminales que pudieran presentarse en los lugares donde los estados de emergencia son declarados. Adicionalmente a ello, contamos con efectivos, con personal de la Fuerza Armada que está interviniendo en determinados puntos estratégicos y que contribuye con la seguridad y el resguardo. Para el día de mañana, el día llamado, convocado a este paro, de la Policía Nacional del Perú, vamos a contar aproximadamente con 7.500 efectivos, sumados
a los efectivos de la Fuerza Armada, que también se están integrando, que creo son un número de 3.000. O sea, en total vamos a contar con casi 10.500 efectivos para proteger y resguardar la seguridad de todos los peruanos que quieren que el Perú no se detenga. Sumado también en algunos casos o en algunas municipalidades, como por ejemplo en el Callao, y tengo que informarlo que el día de hoy he estado con su alcalde provincial, en donde ha puesto a disposición a sus 600 efectivos de serenazgo, porque tampoco quiere que el Perú se detenga. Entonces, el número de efectivos para el día de mañana es sumamente importante y lógicamente también son efectivos que están contribuyendo de manera permanente en este estado de emergencia. Con relación a su pregunta, yo voy a citar a la presidenta. Ella dijo el día de ayer, con motivo del 203 aniversario de la Marina de Guerra y 145 conmemoración del combate de Angamos, la muerte del almirante Grau y la heroica tripulación del Huáscar, dijo lo siguiente: tenemos que luchar contra un nuevo mal, una gran amenaza en el mundo, la guerra de las mentiras, las fake news, las noticias falsas, creadas con el fin de hacer terrorismo de imagen, un nuevo método que ya aplicaron los totalitarios con su lema miente, miente, que algo queda. No podemos negar que se difunden noticias falsas. La noticia falsa no solamente ofende, sino la noticia falsa tiene un propósito. No es la mentira por la mentira. Cuando diriges una mentira falsa contra el gobierno es para desprestigiar al gobierno o a sus autoridades y con ello generar el caos, la desestabilización, etc. Estos llamados que se están haciendo para la movilización del día de mañana, por ejemplo, utilizando mentiras, ¿no? Como decir, por ejemplo, que los transportistas son los que están promoviendo este paro. Eso es una mentira. El transporte formal ha asegurado que va a trabajar mañana. Como es mentira lo que hace un momento me preguntaba su compañera, el dicho este investigado, Shimabukuro comprometiendo al hoy encarcelado Chibolín, de una presunta y por supuesto absolutamente inaceptable vinculación que pudiera haber tenido la señora presidenta recibiendo preventas de ellos. Eso es mentira, esos son fake news. A ese terrorismo de imagen nos referimos, a ese que está utilizando los medios de comunicación para distorsionar la verdad y para generar precisamente ese clima de inseguridad. A eso nos estamos refiriendo. Siguiente, por favor. El señor ministro del Interior quiere acotar. Y quiero hacer una aclaración con respecto a ese terrorismo de imagen, señor Premier, que usted refiere, justamente para hacer menciones como esta. Fíjese, y lo voy a decir con nombre propio. El diario La República acaba de publicar, dice: Dina Boluarte firma contrarreforma que devuelve facultades a la Policía Nacional del Perú. Juan José Santibáñez anuncia el golpe al Ministerio Público por parte del Ejecutivo y el Congreso de la República. ¿Golpe? ¿Golpe? O sea, son facultades constitucionalmente establecidas a la Policía Nacional del Perú, por si no lo saben. Son facultades que están previstas en la Constitución y son justamente facultades que están siendo restituidas a la Policía Nacional para que no ocurra lo que está ocurriendo hoy. Y lo que está ocurriendo hoy es que están dando libertad a los sicarios y delincuentes. Usted, señorita periodista, me pedía una estadística, creo que es de La República, ¿no? 164 detenciones por extorsión. ¿Y sabe cuántos están en prisión? 82. Es decir, 90 personas capturadas por extorsión contra las cuales el Ministerio Público no solicitó mandato de detención.
aclare sus ideas con respecto a quién está en contra del Perú o no. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta a cargo de Fiorella Martínez, de Panamericana. Buenas tardes, Premier, ministros. Ministro Santibáñez, por favor, solo es para hacer una repregunta en el caso de este reinado o supuesto reinado que no existe, de acuerdo a lo que ha mencionado, porque nosotros, un equipo de Panamericana, esta mañana tiene imágenes de efectivos haciendo ensayos de baile y de pasarela. Si es que esto no corresponde a un certamen de belleza, ¿qué acción social es y cómo es que esto fomenta el acercamiento a la comunidad? Y otra repregunta de lo que acaba también de mencionar es que los medios de comunicación difundimos, hablo por Panamericana y creo que la mayoría de medios, las capturas que hace importantes la policía, sobre todo de sicarios, extorsionadores. Pero también difundimos cuando son malos policías los que son capturados. En este caso, 2024 ha mencionado que hay 5 policías de seguridad del Estado que hacían cobros de hasta 10.000 soles a formales e informales. Incluso hay un capitán involucrado. Por favor, ¿nos podría detallar más sobre este caso? Sí. Con respecto a los 5 policías que usted refiere, ya Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú ha dispuesto su retiro inmediato. Así como también la Inspectoría General ha dispuesto el retiro inmediato del teniente que se encuentra involucrado en este homicidio. Así como la Inspectoría también ha resuelto la salida inmediata de los efectivos policiales que han sido penosamente detenidos supuestamente por inventar o por fabricar operativos. Así como la Inspectoría General también ha suspendido a los efectivos policiales que en el Cono Norte, en la DIP del Cono Norte, pretendían extorsionar a un empresario. En la Policía Nacional no existe espíritu de cuerpo. Es más, cuando tomamos conocimiento de algún hecho por parte de los medios de comunicación, inmediatamente tomamos acciones. Inmediatamente. Con respecto a ello, no existe ningún espíritu de cuerpo por parte de la Policía Nacional del Perú ni de la Inspectoría General de la Policía Nacional para mantener en situación de actividad efectivos policiales que cometan ilícitos, ya sean estos administrativos o penales. Con respecto a las imágenes que usted me refiere, no las he visto. Estamos aquí desde las 8:30 de la mañana y en todo caso pediré información para tomar algún tipo de decisión al respecto y sobre todo verificar que sean imágenes que correspondan sobre todo a este periodo. Porque lamentablemente también es bueno decirlo, hay algunas imágenes que se difunden y que no corresponden exactamente a los datos o a las fechas. Muchas gracias. Gracias, ministro. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta a cargo de Ken Vargas, de Willax. Sí. Buenas tardes, aunque en realidad no vimos una jornada esperanzadora y creo que cuando estamos hablando en estas circunstancias de la inseguridad, de las extorsiones y de la marcha, hay muchas personas que están sufriendo por velorios en este momento, así es que lo que se merecería es un poco más de humildad y no una actitud arrogante al contestar a la prensa. Un poco más de humildad porque hay mucha gente sufriendo por los asesinatos. Por preguntas puntuales. Al señor ministro del Interior, hay un escándalo en torno a Andrés Hurtado Chibolín con una revista Big Diplomática, en la que hemos visto ya esta semana que han sido premiados altos mandos de la policía en Panamá, como el señor Óscar Arriola, el señor Céspedes, y nos ha llegado además fotografías de otros altos mandos policiales, incluso de un viceministro. ¿Qué acciones ha tomado su cartera? ¿Se ha reunido con los altos generales sobre esta premiación? ¿Qué le parece este tipo de premiación? Otra consulta para usted puntual, porque es un amante de las cifras, le encantan las cifras. ¿Cuántos fallecidos hay hasta el momento durante el estado de emergencia por temas de violencia, el sicariato y la extorsión? Saludamos que haya muchas detenciones, pero ¿cuántos fallecidos hay hasta el momento? Y para el señor Premier, el señor Alejandro Cabero, vicepresidente del Congreso, ha señalado que la presidenta parece estar en otra realidad paralela. ¿Qué le podría contestar al señor Cabero y a los peruanos que podrían pensar que efectivamente podría haber caído el gobierno en un agujero negro, en otra realidad paralela, usando las palabras del británico Stephen Hawking, en otra realidad? No escuché lo último, ¿podría repetirlo? El señor Alejandro Cabero, vicepresidente, ha asegurado en estos días que la presidenta ha caído en una realidad paralela, en otra órbita. Habría caído en un agujero negro, si quieren, en términos de la astrofísica, pero en términos políticos, ¿ustedes asumen que podrían estar distanciados de la realidad? ¿O qué le respondería a Cabero? A ver, voy a empezar yo.
realidad no he escuchado las declaraciones del vicepresidente Cavero y si se ha expresado en esos términos, no hago sino lamentarlo profundamente porque yo creo que distante de la realidad está quien no comprende lo que está sucediendo y puedo asegurarle que nosotros no solamente lo comprendemos, sino estamos trabajando día a día por trabajar en los dos pilares que habíamos señalado. Uno es la reactivación económica, donde las cifras y las pruebas son absolutamente evidentes, y por otro lado la seguridad ciudadana, donde a pesar de los intentos que existen por seguir generando el caos, nosotros estamos luchando para que esto no ocurra. Una muestra de ello es el trabajo que se viene haciendo para enfrentar el llamado paro nacional del día de mañana, y para eso el despliegue de nuestra policía, para eso el despliegue de las Fuerzas Armadas, y para eso también el llamado que hacemos desde la Presidencia del Consejo de Ministros para que todas nuestras autoridades y sobre todo para que los gremios de transportistas que han manifestado que no se van a adherir al paro cumplan como se han comprometido y mañana nuestras actividades laborales, educativas, profesionales en general puedan desarrollarse con absoluta normalidad. No sé de qué agujero negro habla el congresista Cavero, pero yo no hago sino invocarlo como me corresponde a la reflexión y cuando no, hasta invitarlo a la presidencia del Consejo de Ministros, donde probablemente tengamos oportunidad de aclarar las dudas que él tiene. Claro, los tiempos políticos hoy día mandan a cumplir con aparecer en medios, con generar este tipo de frases altisonantes para obtener mayor visibilidad. Pero bueno, yo creo que esto es una situación lamentable propia del periodo electoral que imagino que pasará conforme los días avancen. Gracias. Con respecto a la pregunta de que algunos altos mandos tendrían o se les vería en una foto con el señor Andrés Hurtado. A ver, hasta hace un mes yo creo que el señor Andrés Hurtado no era una persona de cuestionamiento de nadie, ¿no? Es más, incluso hasta un canal de televisión lo tenía como dentro de su horario premium. Y creo que en su oportunidad muchísimas personas han pasado por su programa, desde diversos actores políticos hasta empresarios y todo lo demás. Y la información que nosotros hemos tenido y recogido, el propio congresista, exacto, el propio congresista estaba ahí. Entonces, y la información que nosotros hemos tenido con respecto a los oficiales que usted refiere, es que ellos fueron invitados por esta revista en un reconocimiento a sus 30 años de servicio. Señor, los oficiales que usted está refiriendo son oficiales con 30 años de servicio intachable. Intachable. Son oficiales que han prestado servicios en la época del terrorismo, son oficiales que han capturado delincuentes, son oficiales que hoy por hoy son generales y que están liderando la institución. ¿Una foto los va a desmerecer? Una foto con una persona que hasta hace menos de un mes era considerado, incluso por los propios medios de comunicación, un actor, digamos, importante, que todos los querían entrevistar, no lo sé. O sea, ¿y eso acaso va a desmerecer, el hecho de que tengan una fotografía va a desmerecer los años de trayectoria de los oficiales? ¿No? Ellos están sujetos, como me lo han referido, a cualquier tipo de investigación que pueda practicarse. Pero en lo absoluto creo pues que el asistir a un reconocimiento, porque eso es lo que hicieron ellos, asistieron a un reconocimiento a sus años de trayectoria, invitados por una revista que incluso era una revista conocida dentro del medio y en donde se encontraron con esta persona. Eso es motivo de cuestionamiento, hagamos una investigación. Bueno, quizás para este fiscal sí puede abrir carpetas fiscales porque está acostumbrado a abrir carpetas fiscales de nada. Pero en lo absoluto, al menos particularmente, considero un desmerecimiento a la gran e importante trayectoria que tienen estos señores oficiales generales y que hoy por hoy forman parte del comando de la Policía Nacional del Perú. Y bueno, con respecto a su pregunta
en cuanto a que me gustan los números, sí, más o menos. Efectivamente, los homicidios que hemos visto, y justo está acá en mi cuadro, 9 en estado de emergencia. Ojo, hay que ver también qué tipos de homicidios, porque puede ser por sicariato, por extorsión. Y si no cree en mi cuadrito que dice 9, lea El Comercio, que también dice el mismo número, 9. Entonces, están equivocados, no estamos. Muchas gracias. Y yo creo que en el agujero negro se encuentra ahora Chibolín, ¿no? Y que vive en una realidad paralela también este personaje Chibolín, con el que se reunía Cabero, ¿no? Ahí estaban las fotografías. Internet felizmente tiene buena memoria. Sigamos, por favor. Última pregunta a cargo de Jason Latorre de Latina. ¿Cómo están, ministros? Ministro Santibáñez, creo que cuando usted se refiere a cifras, hay informes periodísticos que hablan, incluso más que el papelito que usted tiene ahí, sobre incidentes criminales, hechos criminales que están socavando los cimientos del propio gobierno. Primer ministro, hay una serie de propuestas que acaba de lanzar Fuerza Popular para la seguridad ciudadana. En uno de ellos, lo que plantea es declarar en emergencia el sistema penitenciario nacional. ¿Qué es lo que usted opina al respecto? Y sobre otras dos propuestas que está lanzando, señala que lo que está señalando, sí, ya voy a cerrar, que suma las Fuerzas Armadas, la administración temporal y exclusiva de los penales en el Perú por un mínimo de 120 días y que en los próximos 20 días el gobierno debe presentar una propuesta consensuada para reformar el sistema de administración de justicia. A ver, yo voy. Si permítanme, por favor. Mire usted, yo he sido ministro de Justicia y he hecho muchos penales. Debo conocer casi todos o la gran mayoría. Y el problema del sistema penitenciario en el Perú es un problema secular. Tenemos en promedio 45.000 camas de albergue y tenemos casi 98.000 internos. Una ecuación simple nos hace creer que hay más de 2 internos por cada unidad de albergue. Hay penales como el Lurigancho, que es 5-1, y hay penales en el centro donde la proporción llega a 9-1. Es tan grave la situación del sistema penitenciario en el Perú que el propio Tribunal Constitucional declaró estado inconstitucional de cosas con relación a ese tema y estableció un plazo para 5 años que se vence el año entrante para solucionarlo. Hace más de 10 años que no se construye un nuevo penal en el Perú. ¿Y sabe usted cuál es el problema? Que cuando pretendemos construir un penal en el Perú, el distrito, la provincia y el gobierno regional no lo aceptan. ¿Sabe cuál es el problema? Que los penales que construimos hace muchos años a las afueras de la ciudad, hoy están en el centro de las ciudades. ¿Sabe cuál es el problema? Que no podemos nosotros bloquear los teléfonos celulares dentro de los penales porque tendríamos que bloquear a toda la población que esté en la periferia. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay un hacinamiento tan grande en los penales que la visita tiene que ingresar dentro del penal, donde no hay locutorios, donde el contacto es directo. No tenemos dónde poner, como en el caso del Lurigancho, 3.000 visitantes el día que hay visita de los fines de semana. Tenemos un problema como el penal que está en Ica, me refiero al penal de Santiago. Tiene 90% de avance. No podemos concluirlo porque hay una medida cautelar de por medio. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos en Chayapalca? Que nos decían inicialmente que era un penal que estaba en condiciones infrahumanas, a una altura insoportable, etcétera. Y no nos permitían ampliar Chayapalca. ¿Saben por qué no construimos el penal del Frontón? Porque es carísimo construir en una isla que no tiene ni luz ni agua. Y costaría más de 10 veces una construcción ahí. Esos son los problemas que tenemos. Y tenemos cada vez más delincuentes metidos en las cárceles. Tenemos a la gente que no paga alimentos, tenemos a la gente que extorsiona, tenemos a la gente que comete actos de violencia contra la mujer. Tenemos más demanda y cada vez menos albergue. La señora presidenta Dina Boluarte, a diferencia de todos los gobiernos anteriores, ha dispuesto 3.000 millones de soles para construir nuevos penales. Vamos a empezar
por los que significan ser penales de seguridad. Vamos a empezar por los penales que necesitan una ampliación, por ejemplo, más próxima. Pero para eso tenemos que hacer un llamado a la ciudadanía. Todos queremos que metamos a la cárcel a los delincuentes. No hay cárceles. Tenemos entonces que permitir que el gobierno construya prisiones en diferentes regiones del país para poder llevar ahí a los detenidos. ¿Cuál es el otro problema que tenemos? ¿La declaratoria de estados de emergencia solucionaría el problema de los penales? Las Fuerzas Armadas no son la solución para todo, querido amigo. Han sacado a las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional para controlar ahora el estado de emergencia en la capital. ¿Ahora los vamos a poner a los militares a cuidar también penales? ¿Están preparados acaso los efectivos de las Fuerzas Armadas para cuidar y tratar con los delincuentes día a día? No. No es su función, no están preparados, no están capacitados para eso. No podemos pedirles a ellos que hagan lo que no saben hacer, aquello para lo que no están preparados. Entonces sí, hay ideas muchas, quieren cambiar el sistema penitenciario. Hace unos días hemos tenido con el señor ministro del Interior, el señor ministro de Justicia, la reunión con las autoridades máximas para ver la mejora del sistema de reforma de la Administración de Justicia. Allí participan el TC, la Defensoría del Pueblo, Poder Judicial, Ministerio Público, y se está trabajando mucho en ese propósito. Pero digo, de estas conversaciones finalmente van a salir algunas soluciones al más alto nivel para encontrar esas soluciones. De momento yo quiero reiterar, y quienes están aquí son testigos, todas las semanas estamos nosotros con ustedes, aquí, sentados dando la cara. Al finalizar cada Consejo de Ministros, venimos y nos reunimos permanentemente. Nuestras reuniones son absolutamente horizontales y abiertas. Ustedes preguntan todo lo que quieran. Ahora vienen 4, 6, 8 medios, el próximo viernes vendrán menos, el subsiguiente vendrán más. Las puertas abiertas de la Presidencia, del Consejo de Ministros y del Gobierno están permanentemente abiertas. El respeto del Gobierno de la Presidenta Dina Boluarte hacia la prensa es total. Es un respeto absoluto e irrestricto. Nosotros creemos en la libertad de prensa y más allá de las críticas, nosotros somos conscientes que vivimos en un Estado democrático y las aceptamos como tal. Pero nosotros hacemos una especial invocación a que acudan a nosotros en busca de información cierta y veraz. Siempre les daremos esa información para que ustedes puedan difundir esa información cierta y veraz y no caer en la desinformación o en las fake news. Voy a ceder el uso de la palabra al señor ministro de Transportes, que me pide una intervención. Sí, Premier, muchísimas gracias. Justo quería comunicarles que acabo de recibir un correo electrónico desde un correo desde la Gerencia General de la empresa Nueva Estrella. Cuando comencé mi comentario, hablé que había una empresa que iba a acatar el paro, que era Nueva Estrella. Me acaba de informar la Gerencia General de Nueva Estrella que ellos no van a acatar el paro, o sea, mañana también van a trabajar. Me están pidiendo que rectifique esta información, yo lo estoy haciendo. Y probablemente por cercanía a la palabra, la empresa Buena Estrella me está pidiendo exactamente lo mismo. Ellos también van a operar mañana y no van a acatar el paro. Bueno, de forma tal que yo creo que ya ni siquiera las empresas que habíamos mencionado, estas dos empresas van a acatar el paro y más bien van a salir a trabajar mañana, justamente en la línea de lo que decía el Premier, que el Perú no se puede detener. Gracias. Bueno, mejores noticias entonces. Queremos disculparnos en todo caso con las empresas que yo mencioné. La información era de ahora más temprano, pero con las aclaraciones que han hecho sus dirigentes, saludamos la conducta democrática de estas dos empresas e invitamos a las demás empresas de transporte para que por favor no se dejen manipular, no caigan en la manipulación política de algunos y vayan a contribuir al trabajo, al desarrollo del país. Ténganlo presente, el Perú no se detiene. Muchísimas gracias, hemos terminado. La conferencia de prensa ha concluido.